Buenos días. Damos comienzo al seminario del hospital del Servicio de Psiquiatría, al seminario La locura desde dentro. Hoy tenemos una variante un poco especial porque tenemos la clase sobre Wagner, que es la locura desde dentro, el caso que estamos estudiando ahora, terminando ya con él, pero además tenemos una variante, como decía, que unos compañeros, colegas, profesores, doctores, doctorandos de Sevilla, se suman a este seminario hoy, porque después de la clase vamos a hablar y a comentar sobre el libro de las heridas del alma con ellos. Y tenía mucho interés en compartir un seminario con nosotros y bueno, los hemos invitado y amablemente ellos están presentes. Así que vamos a aprovechar el tiempo también para aprender algunas cosas de ellos. Bueno, os había dicho en clases anteriores que al final de la exposición y de la discusión y de la interpretación del caso Wagner, me gustaría presentaros al hilo de lo que hemos hablado este año especialmente, es decir, de los tres casos que hasta ahora nos han ocupado en este seminario, caso Paul Schreber, caso Aimé de Lacan y caso Wagner de Robert Gaup. Al hilo de estos casos y naturalmente de otros de los que no puedo hablaros por confidencialidad, pero personas a las que yo he atendido desde hace muchos años, hay que decirlo así, como de otras lecturas, pues bueno, yo me he ido haciendo una pequeña idea de cómo concebir esta cuestión de la locura o de la psicosis, pero incluso desde el punto de vista de un modelo, de formular, de crear o de inventar un modelo para el entendimiento en su conjunto de lo que puede ser la experiencia de la psicosis, ¿no? Es decir, que un modelo naturalmente es una representación de algo, pero tiene que dar cuenta de toda la generalidad, entiendo yo, de lo que es esta amplia problemática que es la psicosis. La verdad es que es muy difícil encontrar entre los especialistas, incluso en los libros, en las monografías, es muy difícil encontrar incluso una definición de psicosis. Hay, como os he dicho en alguna ocasión, incluso un terreno donde se superponen elementos que no tienen nada que ver unos con otros y que incluso se incluyen dentro de la propia definición de la psicosis. No voy a entrar en esto, pero que son elementos propiamente de lo que es la experiencia de un sujeto, de la manera de estar en el mundo de un sujeto, de la manera de relacionarse o de no relacionarse de un sujeto, y después de las dificultades que un sujeto tiene en las relaciones con el cuerpo, con los otros, en la adhesión ciega que tiene a la verdad, a la certeza, este tipo de cosas de las que hablamos cuando hablamos de la locura, pero al mismo tiempo en el concepto de psicosis se superpone un campo semántico con el que yo naturalmente no estoy de acuerdo y lo separaría, que es todo lo que son manifestaciones mmm, parecidas a las de la locura o incluso muy similares, pero que provienen que están causadas por cuestiones meramente médicas, meramente enfermedades, sea consumo de ciertas drogas, consumo de algunos medicamentos. Ayer, por ejemplo, vimos un caso de alguien que estaba con corticoides demasiado tiempo y estaba muy hipertímico y se le iba la olla un poco más de la cuenta. Una serie de cosas donde el compromiso orgánico, ¿verdad?, determina ese tipo de manifestaciones. Pero eso no es, son experiencias similares, pero no es la experiencia de la locura propiamente dicha. Yo creo que ese campo habría que separarlo del concepto de psicosis y habría que decir, pues mira, tiene una enfermedad por intoxicación de tal, o tiene una enfermedad, una demencia de lo que sea, o tiene tal cosa. Y esto es una enfermedad médica que puede tener alguna repercusión psíquica parecida a la locura, a delirios, a cosas de este tipo, pero no es la experiencia propia de la locura. Bueno, incluso, como digo, la definición del concepto de locura es compleja, con lo cual hacer un modelo de la locura es mucho más complejo. No, así todo, como os digo,
al hilo un poco de lo que venimos hablando en todo el seminario, voy a tratar de presentaros el que yo he inventado, que me sirve a mí para trabajar. Y además quiero, en esta breve introducción, señalar dos cuestiones más. Fijaros que los casos que hemos estudiado hasta ahora, caso Schreber, caso Wagner, caso M, desde el punto de vista de las clasificaciones que usamos y desde el punto de vista incluso de las grandes teorías, serían casos atípicos. En realidad, para nosotros son los casos ejemplares, son los casos paradigmáticos, pero si los quieres meter en las casillas de una clasificación como el DSM-5, el DSM-4 o la CIE-10, ya no te caben, desbordan todas ese tipo de clasificaciones. Es decir, que es curioso como caso Schreber de Freud, estudiado por Freud, realmente, si lo queremos meter dentro de las clasificaciones corrientes que nosotros usamos, digamos, es que es un caso atípico, cuando es la elección por excelencia de lo que es la locura. El caso Wagner también es en cierta medida un caso atípico, porque es una mezcla de paranoia y de melancolía, y eso no está en las clasificaciones. Hay algo dentro del delirio sensitivo, dentro de los delirios de referencia sensitiva, bueno, pero no es el caso. El caso M es más paranoico, pero si lo estudias un poquito más a largo plazo, ves que tiene un fondo también melancólico. Entonces, son casos que no cuadran en las clasificaciones que se han hecho. Y sin embargo, son los casos ejemplares, que vistos superficialmente son atípicos. Bueno, esto ya nos da un poco una idea de en qué terreno estamos, ¿verdad? Y cómo esto de la psicosis tiene distintos enfoques y distintos modelos. Además de esta indicación que os doy, también hay una dificultad añadida al estudio de la psicosis, que es el hecho de que la locura tiene ciertas particularidades, ¿no? Por una parte, hay sujetos que tienen experiencias psicóticas, revelaciones, delirios, cosas de este tipo, y siempre te dicen, ¿no?, en algún momento determinado, que hay cosas para las que no tienen palabras, ¿no? Incluso algunos de ellos, los más paranoicos, inventan una palabra especial para darle nombre a todo eso, le llamamos neologismo, ¿no? Es decir, que hay algo dentro de la locura que tiene que ver con una especie de falta de repertorio simbólico. Los pacientes, o incluso en los libros de la fenomenología, se dice es que es algo inefable, no encontramos manera, el sujeto, la persona que está metido en eso, no encuentra, se puede decir así, representaciones para poder mostrar eso. Normal, la locura tiene mucho que ver con eso que está más allá de la representación o del mundo kantiano, está ya adherido a la cosa en sí. El mundo simbólico ahí se ha venido abajo y tiene algo de inefable todo eso, de imposibilidad de decirlo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, a esto se añade que la locura es una defensa, y como defensa los locos pues nos hablan de lo que nos hablan. Es decir, se protegen, ¿no? Tienen sus secretos. Los secretos de la locura son secretos que tienen varias vertientes, varios puntos de vista. Por una parte, hay locos que no quieren, psicóticos que no quieren mostrarnos ciertos pensamientos, ciertas verdades que ellos tienen, por ejemplo, para no perjudicarnos. Porque si las comunicaran, ¿verdad?, nosotros estaríamos en el mismo peligro que están ellos. Esto lo entiende todo el mundo que trabaja con locos. En otras ocasiones, ¿verdad?, no las comunican o no dicen nada de eso para protegerse ellos y para protegerse incluso de nosotros. Porque en el fondo siempre existe un trasfondo de recelo muy grande de no entregar. Se puede entregar la matrícula, pero no la patente, dice un paciente mío. Puedes decir algo, pero la esencia última, mejor cállatela, no la confiesa a nadie. Y con todas estas cosas, claro, y con el hecho además de que la locura es una defensa, es decir, que es una especie
La actuación de la defensa psicótica tiene mucho que ver con una especie de cabeza borradora de que lo que es la entrada en la psicosis, esa especie de cataclismo inicial, hay muchas cosas que se borran como defensa, que es la psicosis, ¿no? Pues claro, tenemos una serie de dificultades adicionales a la hora de estudiarla, ¿no? Esa defensa, esa especie de cabeza borradora la vemos a veces cuando un sujeto pega el petardazo, que hay como si tuviera un momento de oscuridad, de entrar en un túnel que no tiene representación, no, es que no sabe, digamos, qué pasa. No le puede ni poner palabras, se ha quedado incluso olvidado, como relegado, como ha quedado, diría Freud, ha caído bajo el velo de la Verwerfung, de la forclusión, se dice ahora, ¿no? Ah, perfecto. Es decir, que eso es una especie de borrado, ¿verdad?, de la propia defensa para no, el sujeto al final no quiere saber muchas cosas, naturalmente, y la mejor manera de no saberlo es quemarlo, prenderle fuego o pasarlo por el arado de la Verwerfung, ¿no? Es una forma muy radical de borrar, ¿no? Bueno, entonces, con todas estas dificultades, la psicosis se nos presenta un poco compleja de poder definir, de poder decir algo de ello. Bueno, vamos, no obstante, si os parece, voy a daros una serie de puntos, aparte de esta pequeña introducción, ¿no? En la que he tratado sobre todo de mostrar lo difícil que es descorrer el velo, se puede decir así, de la experiencia de la locura. Se nos hace muy difícil a nosotros. Por otra cosa, porque somos muy neuróticos y queremos entender muchas cosas, y hay cosas que no se entienden. Son sota, caballo y rey, y punto, ¿no? Para eso necesitamos, para conocer, necesitamos un buen modelo. Y el modelo tiene que dar cuenta de la realidad clínica. Es decir, el modelo tiene que adaptarse y dar cuenta de la realidad clínica, pero no podemos usar el modelo para imponerlo a la realidad clínica. Creo que me entenderéis muchas veces de lo que hablo, porque a veces los modelos biomédicos quieren explicar cosas que se les desbordan completamente. Los modelos psicológicos quieren a veces explicar también cosas que se escapan completamente, ¿no? Que no son de esa índole, son de una índole a lo mejor meramente médica o de otro tipo, ¿no? Los modelos tienen siempre son parciales y tratamos de hacer modelos a veces un poco más generales, pero entonces ya tenemos que doblarlos sobre sí mismos, etc. No es tan fácil hacer un modelo para conocer y para explicar algo, ¿no? Con todas estas dificultades de las que os hablo, cuál es la brújula que nos orienta un poquito? Pues a mí, la que más me orienta es la brújula de Freud, porque Freud, si lo reducimos a una quinta esencia, todo lo que puede explicar en el campo de la psicología patológica o de la psicopatología, prácticamente lo podemos, con dos conceptos podemos casi montar, con dos elementos podemos montar con un ámbito de conocimiento, que es el sujeto por una parte y la defensa por otra. Con estos dos conceptos ya podemos hacer casi pues toda una psicología patológica. Es reducir mucho, por supuesto, pero bueno, pues estamos aquí tratando de especular un poco lo mínimo, ¿no? Porque el modelo siempre tiene que estar muy pegado a la realidad clínica, que no haya demasiada distancia, ¿no? Por supuesto, en el ámbito nuestro de la psicología patológica, de la psicopatología, los modelos son necesarios y su valor aumenta o se multiplica, en mi opinión, siempre y cuando reúnan ciertas condiciones. Por ejemplo, para mí son superiores a aquellos modelos que son capaces de, fijaros lo que os voy a decir, son superiores a aquellos modelos que son capaces de articular lo normal y lo patológico. Es decir, como en un modelo de la patología médica, son superiores los modelos que integran la fisiología y la fisiopatología. Explicas muy bien la enfermedad, pero no explicas cómo funciona una persona sana o un organismo sano, pues ahí la hemos liado mucho, ¿no? Y en el caso de la psicología del mundo nuestro, en general los modelos patológicos están muy descoyuntados de la psicología normal, ¿no? Os lo digo siempre, ¿no? Es muy fácil explicar para algunos compañeros nuestros lo que es una alucinación. Por ejemplo, una alucinación es una percepción, dicen, es una percepción sin objeto. Bueno, y le dicen luego, ahora defíneme, por favor, percepción. Y ahí
ya todo el mundo empieza a tener muchas dificultades. Es decir, que hay como una especie de descalabro entre lo que sería la base y la percepción. En el caso de que una alucinación fuera una percepción sin objeto, yo no lo creo, ¿no? Entre lo que sería la percepción de cualquiera y la alucinación, que sería un tipo de experiencia perceptiva especial. Pues ahí se rompe, se puede decir así la explicación. Entonces, para mí son modelos superiores a aquellos que integran lo normal y lo patológico, o lo que le pasa a todo el mundo y lo que le pasa a gente que no es todo el mundo, o puede ser un loco, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también considero que son modelos superiores a aquellos, fijaros lo que voy a deciros, que cuadran lo singular y lo universal. Esto ya es muy complicado, sobre todo para el hombre moderno, ¿no? Es decir, que cuadran lo uno y lo múltiple, que los articulan, que los engloban. ¿Cómo se puede pensar a la vez desde el punto de vista de lo uno y de lo múltiple? Porque nosotros pensamos de una manera, ¿hay una enfermedad única o todas las personas tenemos algo en común? Es un punto de vista unitario. Entre el loco y el cuerdo siempre hay un hilo de continuidad. Eso es un punto de vista unitario. Pero hay otro punto de vista que es el punto de vista múltiple. Las enfermedades llegan, esta empieza aquí, esta continúa aquí, esta continúa aquí. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, los dos tienen su punto. Los dos tienen, se puede decir, su intríngulis y su verdad, ¿no? El modelo múltiple, el modelo de las enfermedades mentales, el modelo de las categorías clínicas, de los tipos clínicos, nos ayuda mucho a distinguir a un paranoico de un parafrénico y de un esquizofrénico y de un no sé qué. Es un poco artificial todo eso, pero te obliga a establecer qué diferencias principalmente. Entonces, con las diferencias puedes construir muchos tipos y muchas variedades. Entonces, está muy bien las diferencias porque te ayudan a conquistar un terreno, el desconocimiento, pero después las diferencias son también artificiales. Entonces, llega un momento en que estableces diferencias, pero entre una y otras, si piensas que hay diferencias, siempre te va a quedar un espacio por nombrar, ¿no? Entre la neurosis y la psicosis siempre te queda un espacio. Entre la histeria y la obsesión siempre te queda un espacio. Entre la paranoia y la esquizofrenia siempre te queda un espacio. Aunque hagas 40 formas de esquizofrenia y 40 de paranoia, siempre hay, como en aquella cosa que se contaba de los antiguos, de la liebre, del que corría, siempre hay un espacio que no vas a poder nunca. Perfecto. Eso por una parte. Si lo enfocas desde el punto de vista de lo uno, pecas de falta de descripción y de precisión, porque con decir que está loco ya te da igual, ¿no? Porque como todos de locos todos tenemos un poco. Entonces, eso viene bien, se puede decir así, para unir y para considerarnos que en la condición humana, si se deforma un poco, puedes llegar a la esquizofrenia, o que en el fondo de melancólicos, bueno, la tristeza tiene mucho que ver con la melancolía, y algo de melancólicos tenemos todos. Bueno, pues fenomenal. Pero claro, después cuando ves al melancólico de verdad, dices, hostia, todos tenemos algo de melancólico, pero el que llega a la consulta y te dice, y estás ahí estornudando, y entra el melancólico y te dice, ay doctor, ya le he contagiado. Hostia, esto es distinto. Esto es de otro mundo. Esto es del mundo verdadero de la melancolía, ¿no? Bueno, entonces, pero el reto que tenemos con este modelo que os quiero presentar es cómo cuadramos las dos cosas, cómo podemos pensar a la vez lo uno y lo múltiple. Y yo creo que se puede pensar si lo concebimos como un modelo, que es un ejercicio de conocimiento, no como una realidad clínica. Si yo creo que las enfermedades mentales son distintas unas a otras, pues ya no veo más. Si creo más bien que son representaciones que yo tengo para nombrar un real, por decirlo así, siempre en fuga, digo, bueno, pues aquí me va muy bien el modelo unitario y aquí me va muy bien el modelo múltiple. Aquí me va muy bien lo continuo y aquí lo discontinuo, etcétera, etcétera. Son juegos, digamos, de pensamiento que al no estar en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, sino de la ciencia ficción, de la subjetividad, pues bueno, uno puede usar aparatos conceptuales que se retuerzan y que choquen unos contra otros. Bueno, es un punto de vista, ¿no? Y aparte un poco de los modelos estos superiores que articulan lo normal y lo patológico, lo uno y lo múltiple, yo creo también que
otra característica de los modelos, y en este que estoy tratando de presentar, es que los modelos deben ser usados, debemos ponerlos a nuestro servicio y no que nos usen a nosotros. Porque hay gente que cree que el DSM-5 es la verdad sobre la patología mental. Este hombre ha superado el bachiller, ha hecho una carrera universitaria, incluso una especialidad. ¿Cómo puede creer esto? Esto se ha escrito pues, como escribió Quintiliano la retórica, haciendo un gran esfuerzo de invención y tratando de cuadrar las cosas y punto, ¿no? Entonces, a ver, eso refleja ciertas realidades, pero es una realidad inventada, no es una realidad medible y pesable, ¿no? Entonces, bueno, quiero deciros con esto que los modelos tienen que estar a nuestra disposición. No podemos nosotros pasar a creer, a ver la psicosis con un nudo borromeo en las gafas. El nudo borromeo es una explicación, bueno, pues la forclusión del nombre del padre es un tipo de explicación que sirve para lo que sirve, se te escapa en muchos casos, naturalmente, y del nudo borromeo se te escapan otros. Bueno, pues son modelos. Lo mismo que el de la dopamina o el de la neuroquímica de no sé. Te dan una luz sobre ciertas parcelas. Entonces, nosotros tenemos que usar los modelos y no estar al servicio de repetir permanentemente lo que cabe decir dentro de tal modelo. Me parece que esto, la clínica nuestra nos enseña mucho a tener esa especie de distancia, porque es cada paciente que entra por la puerta, como sea un poco bravo, te descuadra completamente. Entonces, más que cuadrarlo en el modelo, admite que te descuadra a ver qué te enseña. Esto es un poco lo que yo quiero proponeros, ¿no? Entonces, si lo enfocamos de esa manera, claro, estaremos mucho más abiertos a lo que es excepcional, a lo que es atípico, dentro del modelo, pero que después resulta que es la realidad corriente. Solo para, no gasto más tiempo con esto. Pensad vosotros algo que ya hemos hablado durante un siglo, prácticamente más incluso, se ha pensado, digamos, que dentro del mundo de la psicosis hay dos tipos de psicosis, la psicosis maníaco-depresiva y la psicosis paranoico-esquizofrénica, o la esquizofrenia. La paranoia se la borraron del mapa, ¿no? Hay dos. Bueno, hay dos. ¿Por qué hay dos? Porque Kraepelin, que era la autoridad en su momento, escribió y dijo que había dos, y que había dos, y que había dos. Y todo el mundo hemos visto eso, ¿no? Bueno, la realidad clínica, después ya en 1934, 35, me parece, Kasanin saca un texto, dice, no, pues está todo mezclado, no está separado. Este es maníaco depresivo, esquizofrénico, paranoico, de todo a la vez. El que ve los ojos desde el modelo de que son separados, de que una cosa es un trastorno bipolar y una cosa es una esquizofrenia, dice, pero la realidad clínica está más mezclada. Entonces, depende de las gafas que pongamos, vemos partes, lo vemos continuo, es decir, que esta es un poco la cuestión. Pero nosotros, yo creo que para avanzar en el campo nuestro, lo que nos interesa principalmente es lo que desborda el modelo, es decir, los casos atípicos, que a lo mejor después son los más típicos, ¿no? O sea que tenemos que admitir un poco todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si no, en el entendimiento de los casos, luego viene un paciente, hablas con él 2 palabras y como a diagnosticar, más o menos con experiencia aprendes rápido, dices, es un histérico y ya no hay nada que se salga de ahí. Pues hombre, dale una oportunidad para ver lo que no es histérico este paciente. Porque si no, no vas a entender nada más que lo que tú entiendes por histeria. Ese es el problema, ¿no? Bueno, entonces los modelos debemos usarlos con cierta prudencia y, por supuesto, debemos usarlos, ¿no? Bueno, yo ahora voy a explicaros entonces con estos dos conceptos, el sujeto y la defensa, a partir de aquí, un modelo, ¿no? que trata de dar cuenta naturalmente de ciertas preguntas, ¿no? El sujeto y la defensa en ese sentido son los dos grandes términos que están en la base de este modelo, ¿verdad? A consecuencia de diría yo, de la inmensa variabilidad
que caracteriza al sujeto. Para un neurobiólogo todos los cerebros son distintos. Para un psicopatólogo todos los sujetos son distintos. Pues a consecuencia de esa variabilidad del que caracteriza al sujeto, tenemos que fabricar un modelo que sea dúctil y que sea potencialmente deformable. No un modelo rígido, sino dúctil. ¿Por qué? Porque hay una gran variabilidad, creo yo, entre las personas. Por tanto, variabilidad. La segunda cuestión es que sea suficientemente maleable para no enfrentar la unidad y la multiplicidad, lo continuo y lo discontinuo, lo categorial y lo continuista, ¿no? Eso es un poco. Tiene que ser dúctil, maleable, admitir la variabilidad. Por otra parte, aunque admitimos, digamos, toda esta ductibilidad, ¿verdad? También artificialmente, en un modelo establecemos separaciones, pero insisto, son separaciones artificiales. ¿Por qué establecemos separaciones? Porque la mejor manera de conocer algo es introduciendo diferencias, aun sabiendo que son diferencias un tanto artificiales. Vamos a ver. Y aquí comienzan algunos errores, ¿no? Porque hay gente que cree que las diferencias establecen realidades clínicas distintas. Voy a decirlo incluso con una fórmula de Freud. Todo el mundo pensará que una cosa, ejemplo, ¿no? Todo el mundo pensará que una cosa son... de esta mañana he visto varios casos de estos. Que una cosa son ideas obsesivas, ¿verdad? Las ideas obsesivas son propias de los sujetos obsesivos, que los sujetos obsesivos son neuróticos, en fin, todo lo que te dicen en la academia. Perfecto, y que eso se separa muy bien, esas ideas obsesivas, por ejemplo, llevadas al terreno del autorreproche, se separan muy bien cuando es un autorreproche melancólico. Entonces, la neurosis obsesiva se puede separar al milímetro, cogemos el bisturí y decimos, tras, cortas aquí, dices, esto es neurosis obsesiva, esto es melancolía. Pues tururú, porque el corte es muy artificial. Hay que hacerlo, porque una cosa es la melancolía y otra cosa es la neurosis obsesiva, es decir, en los casos extremos. Pero hay un terreno intermedio que es muy difícil de cortar. Diréis, este tío está gilipollas. Bueno, pues os lo cuento con palabras de Freud. Cuando Freud escribió el texto sobre la gradiva de Janssen, dicen, todos nosotros, los normales y los menos normales, todos nosotros, cruzamos varias veces al día la frontera de un lado a otro, varias veces al día. Freud. No lo digo yo, lo dice Freud. Entonces, bueno, tenemos que tener un poco de cuidado con esto, que las diferencias que establecemos son diferencias artificiales, tienen un fundamento clínico, lo buscamos, lo apoyamos en elementos, ¿no? Pero hay un punto siempre de artificialidad, ¿no? Por tanto, el modelo este es un modelo, digamos, donde las fronteras, las separaciones, las oposiciones entre distintos tipos clínicos son más que rígidas, diríamos, son orientativas o son esponjosas. Son diferencias. No es lo mismo la paranoia que la histeria. Perfecto. No es lo mismo la esquizofrenia en el sentido puro de la esquizofrenia que la paranoia. No. Pero bueno, la esquizofrenia y la paranoia están muy mezcladas. A veces hay casos donde se ve más claro que no. Pero en cualquier caso, las diferencias, aunque las establezcamos por el bien del conocimiento, hay que dejarlas un poquito esponjosas, ¿no? Serían una metáfora que usa Lacan en un momento determinado. Es más bien, no tanto es una frontera, sino es un litoral, algo que va y viene, ahora está aquí, pero luego el agua llega allí. Bueno, en fin, hay que hacerse un poco la idea de esta. La rigidez para los obsesivos les da mucha seguridad, pero también los vuelve muy rígidos. Entonces, vamos a ser un poquito menos obsesivos para permitir el equívoco, aun sabiendo, digamos, que hay diferencias dentro de ese terreno, ¿no? Y así podemos separar entonces, yo creo, dos campos importantes, aunque sea artificialmente, la neurosis y la psicosis, la locura y la cordura. Yo creo que eso hay que separar. Los clínicos tenemos que separar eso.
que después haya ciertos elementos comunes, sí, pero los separamos, porque no tratamos lo mismo a un loco que a un neurótico tal. Con uno hacemos cirugía y con el otro hacemos traumatología. A uno vamos con el martillo, le damos en el sitio justo, se estabilizó y arreglado. Y al otro andamos ahí haciendo no sé cuántas cosas raras, que después es más complicado. El trabajo con los neuróticos es complicadísimo y es un trabajo de orfebre, ¿no? Y la transferencia tiene una dimensión distinta, etcétera. Bueno, entonces establecemos una diferencia fundamental entre psicosis y neurosis o entre locura y conducta. Perfecto. Gracias a la cuestión esta del sujeto, ¿verdad? De la variabilidad y de la ductibilidad, en lugar de proponer distintas enfermedades psicóticas, tomando en cuenta estos principios que os digo, ¿no? En lugar de proponer distintas enfermedades psicóticas, lo que podemos proponer, ¿verdad? Son polos, que ya es distinto. Ya estamos desviándonos bastante de los modelos que podemos leer en los libros. Ahora os voy a explicar lo que quiere decir esto. Son polos, no enfermedades. No son enfermedades distintas. La paranoia no es una enfermedad distinta que la esquizofrenia, ni que la hebefrenia, ni que la esquizofrenia paranoide, ni que la locura maníaco-depresiva, ni tal. No, no, no. Vamos a pensarlo, digamos, como lugares distintos de qué. Lugares distintos. Los polos son lugares distintos de qué. Pues de una unidad artificial, que es la locura o la psicosis, cuya definición viene dada por determinado tipo de experiencias que solo suceden a sujetos que están ahí. Esto sería ya formalizar una definición de psicosis. ¿Qué es la psicosis? Un conjunto de experiencias que solo, digamos, experimentan, hipotéticamente, determinados sujetos a los que llamamos psicóticos. Y esas experiencias tienen que ver con la relación con los otros, con la relación con el cuerpo, con la relación con la verdad, bueno, de estos rollos que hemos contado 1000 veces y que... Pero bueno, hoy no vamos a entrar en eso. Entonces, dentro de esa unidad de la locura, en lugar de enfermedades distintas, que unas se oponen a otras, lo que vemos son polos. ¿Qué ventaja tiene la cuestión de los polos? Tiene una ventaja muy grande. Quiere decir que un sujeto, que es de donde partimos, puede pasar por diversos polos. No que contraiga varias enfermedades, sino que pueda estar ahora aquí, más tarde allí y luego en el otro. Por ejemplo, de los casos que hemos hablado. Caso Wagner. Caso Wagner es un sujeto que tiene un pie en un polo melancólico que se formula según el axioma soy un degenerado, yo soy un degenerado, yo provengo de una familia de degenerados, yo soy un zoofílico, todas las fórmulas típicas de la melancolía, en primera persona y con el verbo ser siempre por delante. Y al mismo tiempo tiene un pie en el polo paranoico. ¿Y qué quiere decir eso? Pues su fórmula, su axioma es el otro me calumnia, el otro me injuria, el otro me plagia, ¿no? Cuando rompe a delirar más tarde, el otro me... Entonces, es un caso curioso donde está a la vez en dos polos. No es que vaya de uno al otro. Caso Schreber, otra forma de acomodación en la psicosis distinta. Se inicia en una posición muy melancólica, digamos situado en lo que sería el polo de la melancolía. Cuando pierde las elecciones al Reichstag, bueno, lo atienden en un balneario, lo cuidan un poco, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al cabo de un tiempo, más o menos, después de tener estar muy melancólico y tener un delirio casi melancólico de adelgazamiento, de todo este tipo de cosas, se recupera, vuelve al trabajo y mucho tiempo después, casi 10 años después, pega un petardazo esquizofrénico completamente. Pero esquizofrénico en el sentido más esquizofrénico de lo que nosotros llamamos la esquizofrenia. Todos los hombres del mundo están muertos excepto yo, todos son alucinaciones, Dios le habla, lo mueve, hace mil cochinadas y todo esto, ¿no? Bueno, él está, digamos, perplejo ante todas estas cosas que le pasan. Y luego, como eso es muy doloroso para él, muy angustioso,
es la perplejidad, la angustia suprema, ¿no? Se va desplazando poco a poco hacia un polo más paranoico, es decir, donde la relación aparece un otro, que es Dios, que es un malvado, y en esa titanomaquia que mantiene con el mismo Dios, él consigue, digamos, afianzarse y distanciarse, etcétera, etcétera. Entonces, ha entrado en la locura por la puerta de la melancolía, luego se ha más o menos estabilizado, ha pegado un petardazo, un brote completamente esquizofrénico y luego se ha restaurado paulatinamente por el lado de la paranoia. Y luego, cuando enfermó, finalmente tenía de todo. Melancolía, paranoia, esquizofrenia. Pero esto es una concepción distinta, porque si yo se lo digo a la persona de la consulta de al lado, me dice, a ver, no, este tío era un bipolar. Hostia, pero después se puso muy paranoico. Pues entonces era un esquizofrénico paranoico. No puede haber que una vez está una cosa que estos son bobadas. O tiene una cosa o tiene otra. Entre otras cosas porque supuestamente lo bipolar está causado por un tipo de alteración neuroquímica distinta de la esquizofrenia. Parece ser. Entonces no va a tener 4 o 5 enfermedades. Entonces, esta es, como os digo, con dos conceptos se puede sostener lo que hasta ahora os he dicho: el sujeto y la defensa. El sujeto se defiende de algo que no puede soportar. Y en esa, digamos, defensa aparece un tipo de organización psíquica que es la unidad de la locura, de la psicosis, y dentro de esa unidad de la psicosis no hay enfermedades distintas, hay polos, hay lugares a los que él se acomoda mejor y de los que huye, digamos, cuando no puede soportarlos más, ¿no? Y en esos polos, el siguiente paso, sería una mirada así como muy general, ¿no? Lo que vale para la mayoría de los pacientes, la unidad de la psicosis, los polos de la psicosis. Hay otro elemento también característico, a mi manera de ver, que sería que dentro de esos polos, el paranoico, el esquizofrénico y el melancólico, el polo melancólico, el fondo, se puede decir así, común de todos ellos, estaría más bien situado en la melancolía, no tanto en la esquizofrenia ni en la paranoia, sino en la melancolía. Bueno, ¿por qué pensamos esto? Pues esto ya, aquí entramos en un terreno donde los argumentos mejores son los argumentos de los casos que tenemos. Es decir, que en el fondo Wagner tenía un fondo melancólico, M tenía un fondo melancólico, Schreber tenía un fondo melancólico. Se escapan después por el delirio, por las alucinaciones, sí, se escapan por donde sea. Pero cuando cae el delirio, ¿ves? Vuelven todos a ese fondo, a esa negrura melancólica. Bueno, pues esto lo vemos muy a menudo. Entonces, ¿por qué no vamos a pensar que eso es lo que está en los últimos hilos, no se puede decir así, de la psicosis, la última trama de la psicosis? Algunos clásicos lo han definido también así, bueno, más o menos, ¿no? Lo han pensado yo creo que equivocadamente, pero le han dado más importancia a la melancolía como entrada en la psicosis, pero no solo como entrada. Griesinger, los alemanes, ¿no? Neumann, algunos han pensado así, pero bueno, no se les sostenía el modelo porque solo pensaban que la melancolía estaba a la entrada, pero lo que nosotros lo vemos con mucha claridad, cuando cae un delirio más o menos bien apuntalado que está funcionando y por la razón que sea se le desprovee al delirante, a veces simplemente con medicamentos, de esa organización en la que él tiene un espacio, un lugar, que es el delirio, cae el delirio, se pone melancólico. Pero se pone melancólico así, te dicen, yo nunca había tenido esta depresión. Yo estaba mejor antes cuando lo organizaba el mundo, ahora estoy peor. No tengo ganas de levantarme de la cama y vamos, si me levanto es para tirarlo por la ventana. Pues, o sea que cae algo, cae más al fondo, ¿no? De la melancolía en ese sentido hay siempre un intento de salir de ahí, ¿no? ¿No? Porque la melancolía es la antivida, ¿no? Entonces la paranoia es más vital y la esquizofrenia, bueno, pues también, ¿no? Bueno, estas son sugerencias que hemos ido desarrollando a lo largo de todas estas clases y que no... Y habría también después, dentro de la neurosis, si me dicen, bueno, ¿y la neurosis también funciona esto así? Pues sí, la neurosis es una unidad artificial que nosotros establecemos, bueno,
a través de un tipo de defensa más benigna, no tan radical, que es la represión. Bueno, el sujeto no quiere saber, pero con un ojo mira y con el otro cierra. Bueno. Entonces, ¿cuál sería el fondo de la neurosis? Pues habría unos polos, el polo más histérico, el polo más obsesivo. Esos son claros. ¿Habría también un polo más fóbico dentro de la neurosis? Pues sí, probablemente, aunque la fobia está por todos los lados. Un polo sí, también más depresivo en algunos, pues igual también habría que definirlos, ¿no? Pero el fondo común de la histeria sí se sabe. Pues yo, para mí está claro cuál es. Es la insatisfacción, es decir, el fondo común de la neurosis es la histeria. Eso es lo que siempre aparece ahí, ¿no? Es decir, que cuando el sujeto obsesivo mejora un poco, rápidamente se pone histérico, más insatisfecho, más deseante, más deseoso, ¿no? Eso es un poco la cuestión. Pero bueno, esto no es el tema que tenemos para hoy. Entonces, tenemos la unidad, un modelo a partir del sujeto y de la defensa, donde hay un territorio que es la unidad de la psicosis, es decir, un mismo sujeto puede tener experiencias melancólicas, paranoicas, ¿verdad? Porque la psicosis tiene una cierta unidad. El argumento es un argumento de algunos psicopatólogos muy clásicos que decían, si un sujeto puede pasar por experiencias de tal cosa, de tal, quiere decir que todas esas experiencias están unidas. Bueno, yo lo uso para esto. Si un mismo persona puede estar melancólico, maníaco, esquizofrénico y paranoico, quiere decir que hay una unidad en todo eso. Esa unidad la llamamos la locura o la psicosis. Bueno, eso está más o menos claro. La segunda cuestión es que esas experiencias que el sujeto tiene no las definimos como enfermedades, sino como polaridades, es decir, lugares a los que el sujeto, digamos, puede estar, puede acogerse o puede intentar salir de ellos. La paranoia, el otro me, la esquizofrenia, el sujeto hablado, fragmentado, la soledad, todo esto, o el sujeto más melancólico, digamos, con esa desvitalización radical, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nos falta añadir otro elemento más, porque con estos polos, ¿verdad? No nos cabrían los casos, ni siquiera los que hemos estudiado aquí. Porque entre un polo y otro, ¿verdad? Los sujetos no llegan nunca a ser, algunos solo llegan a ser esencialmente paranoicos, esencialmente esquizofrénicos. Están muchas veces estirados entre uno y otro polo o entre los tres a la vez. Es decir, presentan, ahora me entenderéis más rápido, presentan un tipo de expresión clínica, de sintomatología, si lo queréis en el sentido más médico-psicológico, o de experiencias, a veces mezcladas un poco de todo, ¿no? Cada sujeto en ese sentido presenta, se puede decir así, manifiesta su locura a su manera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para considerar que existe unidad, que existen polos y además que existe cada uno a su manera? Pues aquí hay que introducir otro concepto que es lo que yo llamo las configuraciones clínicas. Es decir, que cada sujeto tiene la suya. Normalmente la reconocemos. Decimos, mira, Rousseau, pues era un tío, joder, con una melancolía y una paranoia y además como era un hombre con un fantasma pues muy masoquista, siempre huía, nunca apechugaba al perseguidor, siempre se escapaba, ¿no? Entonces, cada uno, se puede decir así, con distintos elementos, tiene su manera su patos particular, ¿no? Entonces, creo que esto solo se puede explicar a su manera, ¿verdad? Incluir todos estos casos llamados intermedios, atípicos, etcétera, etcétera, los podemos incluir en este modelo en lo que llamamos las configuraciones clínicas, que eso ya lo más particular dentro de la psicosis, que vale para todos, dentro de los polos, que vale para todos o para casi todos, dentro del fondo melancólico, que vale para casi todos. De todo eso, lo específico de cada sujeto, de Mariano, de Antonio, de Julita, es la configuración clínica que él manifiesta. O sea que tendríamos estos cuatro elementos: la unidad, los polos, el fondo melancólico y las configuraciones clínicas. Bueno, pues con esto vamos, se puede decir así, avanzando en nuestro modelo.
Doy un paso más y lo dejo para el próximo día para darle paso a Fran, a Pepe, etcétera, con el otro asunto que tenemos entre manos. Solo quiero que entendáis una cosa. Tiene que haber, por exigencias naturalmente del modelo, tiene que haber, esto lo esbozo y lo del próximo día lo completo más, tiene que haber una correlación, como decíamos antes, entre lo que sería la fisiología y la fisiopatología, entre la psicología general y la psicología patológica. Es decir, tiene que haber una correlación entre la condición humana y la expresión de la condición humana en su vertiente más patológica. Claro, aquí ahora ya entramos en un terreno donde tenemos que hacer encaje de bolillos y hacer una buena teoría. Es más especulativo, pero yo no me voy a salir mucho de esa especulación. ¿A qué me refiero? Para esto podemos introducir dos conceptos, dos nociones que se usan a veces y que yo las voy a usar a mi manera. Solo lo esbozo y el próximo ya lo recojo. Sería la relación que hay entre las posiciones subjetivas y los tipos clínicos. Quedaros solamente con esta idea que el próximo ya la explicaré. Las posiciones subjetivas es una cosa muy sencilla de entender. ¿Cuál es la posición subjetiva de este hombre? Es la posición en la que él está, con la que se sitúa ante el mundo y ante el otro, ¿no? ¿Y cuál es el tipo clínico de este tío? Pues es la expresión de esa posición subjetiva llevada al extremo de la expresión patológica. Voy a poneros un ejemplo y lo dejo aquí para discutir sobre el siguiente asunto que tenemos y el próximo día engancho por este. Vamos a ver. Tomemos un ejemplo muy sencillo. Un paranoico. Un paranoico, ¿cuál es la posición subjetiva del sujeto paranoico? Un sujeto paranoico es ante todo un sujeto inocente. Si es inocente quiere decir que hay un otro que es el malo y él es inocente. Esto ya te define muy bien un territorio, ¿no? Él ocupa una posición de inocencia frente a la maldad esencial del otro. Bueno, esta es todos los sujetos paranoicos que veáis, de una u otra manera, reproducen esta posición. El otro me está jodiendo, me observan, me vigilan, me están mandando no sé qué cosas por internet, hablan de mí en la tele, no sé qué. La inocencia frente a la maldad del otro. Es decir, que hay un otro y hay un sujeto. Hay un sujeto y hay un otro. El sujeto ha inventado a un otro y la maldad está en ese otro. Bueno, pero esto es la definición, se puede decir así, superficial de la paranoia, de lo que sería, como decir, sería como la posición paranoica, pero tiene una vuelta más la posición paranoica. La posición paranoica, y esto hay que entenderlo, si no, no se entiende lo que es la paranoia, es que yo soy inocente, el otro es más malo que un perro, pero el hijo puta del otro la ha tomado conmigo. Porque bueno, yo soy inocente, el otro es malo, a mí no por eso se diagnostica la paranoia. Que yo soy inocente y hay un tío por ahí que está jodiendo. Es que no solo te está jodiendo a ti, me está jodiendo a mí. Es que además se lo está pasando pipa. Amigo, esto ya es la locura. Eso ya no es cualquier cosa. Porque lo peor de la paranoia es justamente que el paranoico tiene la convicción de que el otro lo está jodiendo y es la única manera de disfrutar que tiene el otro es joderlo a él. Eso ya es otra cosa. Bueno, esto sería la posición de todos los paranoicos. Y pueden estar paranoicos y no tener manifestaciones críticas, simplemente tener esa posición y pueden andar por el mundo con esa sospecha, con ese tal. Pero cuando se ponen verdaderamente paranoicos, es decir, cuando podemos observar el tipo clínico paranoico o el polo paranoico, las manifestaciones clínicas de lo que es el polo clínico paranoico, entonces ya vemos todo esto, pero esta base, se puede decir así, esta psicología general, la vemos, digamos, con los fenómenos típicos de la paranoia. ¿Cuáles? La autorreferencia, es decir, que el otro me está mirando y está hablando de mí. No solo que el otro, es la experiencia patológica del paranoico, ¿no?
que el otro me está observando y está aludiendo, aunque no le vea yo lo que dice, no vea yo lo que dice exactamente, está hablando de mí. Que el otro, digamos, allí por donde voy, siempre está al acecho para ver lo que estoy haciendo y para tal, ¿no? Sí. Y ahí puedes ir montando todo lo que sean los síntomas propios de la paranoia, pues la interpretación autorreferencial, la interpretación perjudicial, la revelación, ¿no? Cómo se le presenta la verdad a ese sujeto de pronto. Todo ese tipo de cosas. No se le presenta la verdad, naturalmente, a cualquier verdad, se le presenta la que tiene que ver con él, ¿no? Aquí no hay nada fortuito, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente un esbozo, el próximo día lo recogeré y lo ampliaré un poco más. Pero para ver que se puede construir un modelo, lo resumo en un minuto, lo dejo y pasamos al siguiente punto. Se puede construir un modelo que no sea, que no nos obligue, se puede decir así, a ver la realidad clínica desde los lentes, desde las gafas del modelo, sino que nos permita acercarnos a la realidad clínica, pero sin las deformaciones a las que algunos modelos obligan, sino que sea un modelo más abierto. Y en este modelo más abierto, bueno, pues un modelo siempre provisional, hay que cuadrar lo singular y lo particular, lo uno y lo múltiple, y ahí vemos que con estos dos elementos, el sujeto y su defensa, ¿verdad?, se puede montar esta especulación, que es que la locura se opone a la cordura y la locura tiene su unidad, que dentro de esa locura hay distintos lugares, distintos polos, distintas polaridades, pues casi como se dice en física, ¿no? Ciertos puntos de atracción, ¿no? O de repulsión, ¿no? Donde el sujeto va, viene, busca, se acomoda, porque es el sujeto en el fondo el que decide, el que busca un tipo de equilibrio por ahí, que dentro de esos polos hay uno privilegiado, que es el sustrato último, es al que todo el mundo teme caer y cuando caen, del que todo el mundo quiere salir, que es el fondo melancólico. Y después, bueno, con la unidad, con los polos y con digamos, este fondo melancólico, la expresión clínica de cada uno de los psicóticos que vemos o locos que vemos es distinta unos a otros, y esto es su configuración clínica, que no se corresponde a veces con lo que nos dicen los libros, que las paranoias de no sé qué manera, no. Cada uno tiene cosas muy heterogéneas, muy distintas y muy mezcla a veces de muchas cosas, pero es su configuración clínica. ¿Se entiende? Entonces, bueno, yo con esto, el próximo día continuaré y doy la parte final de cómo se puede desarrollar todo esto. Si queréis comentar algo sobre esta cuestión, lo podemos hacer ahora. En el libro de las heridas del alma, bueno, está apuntado, no está sistematizado, porque este trabajo corresponde a lo que estamos haciendo ahora, lo que estoy haciendo ahora, que es un vocabulario de psicopatología. Es un proyecto muy atractivo en el que llevo trabajando pues 4 años, casi más quizás, y que surgió justamente en un viaje a Sevilla. Yo iba a dar una conferencia por no sé qué motivos y en el AVE, pues como no tenía otra cosa que pensar, pues me dije, hostia, habría que escribir un vocabulario, un diccionario, porque lo que necesitamos ahora en el momento en el que nos encontramos de la evolución de nuestra enjuta ciencia, es redefinir los conceptos, porque la gente estamos hablando continuamente de muchos términos de la psicopatología y no sabemos lo que estamos diciendo. Alucinación. Dame una definición de alucinación, hombre. Tú que tienes tantos cojones. A ver, defíneme la alucinación. Pues, este está alucinado. ¿Qué es una alucinación? Tiene un delirio. ¿Qué es un delirio? Bueno, pero apurar un poco, porque llevamos 200 años de historia de la psicopatología y hemos ido cargando en la mochila y dando por buenas determinadas definiciones y al final nos hemos quedado un poco con una cierta carcasa y cosa hueca, ¿no? Y hay que volver a definir todo esto. Bien sea, hemos llegado a esta especie de oquedad por dos razones, creo yo. Estos ya son opiniones mías. La primera razón es porque los fundamentos clínicos son muy endebles a veces, muy débiles. Y
y porque son opiniones cogidas de segunda mano, ¿no? De lo que no se sabe que dijo una vez un tío que se llamaba Chaslan o Clerambault, pero nadie lo leyó. Entonces, ahí se va arrastrando la mochila y al final lo que aquella persona vio, escuchó, entendió, lo que nosotros decimos es un eco tan lejano que necesitamos volver a ese tipo de experiencias. Eso por una parte, y hay que redefinirla, porque no las encontramos todos los días en el trabajo. Y la segunda cuestión es porque a veces los forofos de las teorías ponen las gafas de la teoría y con 4 rudimentos te lo explican todo. Y no puede ser así. Las teorías son fuertes en algunos ámbitos y en otros son muy débiles. Son fuertes en el ámbito de explicar ciertas cuestiones, pero en otros ámbitos clínicos donde los autores principales de esa corriente no se han prodigado demasiado, pues las cosas andan un poco... No con 2 frases puedes explicarlo. Lacan dijo que la depresión era la cobardía moral. Joder, eso se lleva diciendo 23 siglos. Diga, ¿qué cosa más interesante dijo Lacan? Es que porque no has leído a Spinoza y desde los antiguos, desde Demócrito, si los lees, es que todos dicen lo mismo. Lees a Cicerón, lees a Séneca, lees a Epicteto, pues es que todos vienen a decir lo mismo. Entonces es una cosa muy reciente cuando se mete por medio de la ciencia, de pronto, y la pasión de la tristeza comienza a ser explicada desde otro punto de vista más biomédico. Pero con una frase no puedes hacer toda una teoría de la depresión tampoco. O sea que tienes que estudiarlo, etcétera, etcétera. Entonces, todas las teorías tienen sus fuertes y nosotros, yo creo que ahora se necesitaba una especie de recomposición. Y es el proyecto que yo tenía y por eso ahora os estoy dando la chapa con esta cuestión que surge ahora del modelo. Cuando escribí este libro de las enfermedades mentales, o bueno, cuando estábamos con esas cosas, todavía no está todo dibujado, pero no está en ese sentido desarrollado con este espíritu, por así decir, de formalización teórica, ¿no? Bueno, no sé si me habéis seguido, Fran, Pepe, el resto de Manuel, Santa María, en fin, gente que veo por ahí, no sé si os interesa todo esto. Ahora ya podemos continuar con lo que queráis, ¿vale? ¿Puedo hacer una pregunta? Mm. María. A ver, sí que se me oye, ¿no? Sí. Sí. Sí, hay un detalle que a lo mejor no es muy importante, ¿no? Pero me llama la atención la definición que hacías del paranoico como un tipo que sufre del goce del otro, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué relación o dónde está el límite con lo que habitualmente sobre los neuróticos llamamos victimistas, gente que se hace la víctima? Este tipo se hace siempre la víctima. Porque me parecía un poco que la definición que hacías del paranoico se superpone por encima de esto, ¿no? Sí, sí. Es víctima, pero en la víctima donde está la maldad esencial del otro y que todo lo que sucede en su mundo, el fantasma victimista es un fantasma muy paranoico, o el paranoico se adapta muy bien al fantasma victimista, pero después la experiencia de ser objeto exclusivo, ¿no? Cuando digo exclusivo, ya entramos en un terreno distinto. La persona víctima no dice que él es la única víctima de todo. Es una víctima, va al jefe, total. Pero también lo que pasa a la compañera, ¿no? Dice, sí, sí, porque es que es un jefe que es muy cabrón. A ver, objeto exclusivo del goce del otro, pues es que es muy exclusivo. El paranoico es... Ahí ya hay una diferencia importante. Después es que el uso, se puede decir, del victimismo es un uso de ese fantasma, es un uso a veces que sirve para relacionarse. El paranoico no, el paranoico verdaderamente está aterrorizado, no se relaciona con él, no, más bien De recula, aísla, ¿no? ¿no? Sí, sí, son, no quiero decir, la Ujú. posición victimista sería un paso más global, ¿verdad? Que puede incluir a sujetos muy distintos, sí, sí, sí. Habría que introducir entonces esos matices que yo te digo, el ser objeto exclusivo del otro, que el otro solamente goza contigo y jodiendo.
ese que otro tipo de matices que te obligan estas formalizaciones. Muy bien, muchas gracias. Fran, ¿cómo tenemos los...? Sí, Yo tengo una pregunta. Sí. Vamos, más que una pregunta, bueno, sí, es una pregunta, pero en realidad es más bien como verías tú esa anécdota que se conoce de Lacan cuando la paciente a la que tiene diagnosticada de paranoia y aparece allí un poco fuera de sí, le contesta a Lacan, no se preocupe que le voy a poner a alguien que la persiga. Más o menos así, ¿no? No es exactamente la cita. O sea, después de lo que tú has comentado, no se sabe muy bien si ese apunte es correcto o según ese modelo del que tú hablas, donde obviamente hay otras diferencias o otras sintomatologías que pueden formar parte de la paranoia, puede contravenir de alguna manera el malestar de la paciente en este caso. ¿Cómo lo verías tú? Pues es una pregunta muy interesante porque tiene mucho que ver con aquilatar más lo que yo he dicho. Hay momentos de un sujeto que puede estar muy paranoico, exclusivamente paranoico. O sea, no quiere decir que todo sea mezcla, no hay momentos donde uno está muy paranoico, o muy esquizofrénico, o muy melancólico, pero el mismo sujeto después, en otro momento de su vida, está las tres cosas, o en fin, esto es un poco la cuestión de los polos, no de las enfermedades. Con respecto a lo que se dice, que dice Lacan, pues es que eso es una... Si tú tienes... Esto se lo digo yo a los pacientes. Esto es una cosa que se hace con los pacientes. Cuando tienes confianza con un paciente y lo conoces bien, este tipo de cosas se hacen. Si las dices al tuntún, no, porque te buscas un problema. Es decir, que ¿quién eres tú para decir eso? Para aumentar aún más, se puede decir así, la convicción, que ya es una convicción. Pero lo que dice Lacan es así. Es decir, tú, paranoico, ¿qué ha pasado con el virus de la COVID? Pues que mucha gente paranoica ha mejorado, porque ahí sí que han tenido un enemigo real, que es un virus y que la presencia de los otros había que tener la distancia. Y eso justificaba estar en casa y andar con mucho ojo, que es lo que llevan diciendo toda la vida. O sea que esto nosotros lo hemos visto. Tanto es así, te voy a responder de otra manera. Mira, hay un caso de un psiquiatra francés, muy poco conocido, no merece la pena ni mencionarlo, que a un paciente suyo paranoico lo mandó a la guerra de Argelia, a luchar en la guerra de Argelia. Y vino muy mejorado, porque allí sí tenía un enemigo concreto. Era un otro perseguidor real. Es que uno se defiende muy bien de un otro real, de carne y hueso. Cuando el otro es el otro, hostia, ¿dónde está? No... O sea que eso es clínicamente es muy bueno. Ya. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Fran, ¿querías comentar alguna cosa acerca del... Pasamos a comentar lo del libro? ¿Si te Sí, parece? va a pasar Manu. Bueno, realmente el colaborar simplemente era, bueno, pues que la ponencia o el seminario que hoy ofrecías tú, ¿no? Pues como incorporarlo dentro de nuestras actividades, ¿no? Claro. Que fuese tu intervención también parte de nuestras actividades. Y bueno, pues ya aprovechar también pues el hecho de presentar el libro, que bueno, que lo va a presentar Manu y pues bueno, hacerte una serie de preguntas relacionadas con el libro, con la ponencia y con tu obra en general, ¿no? Así que bueno, doy paso a Manu. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, José María, por darnos el sitio hoy, por estar aquí con nosotros. Voy, si no te importa, a presentarte un momento por los compañeros y las compañeras que estén aquí que no te conozcan. Y paso a hacer un breve comentario al libro que después tú me comentas porque he sacado también alguna cosa que a lo mejor no es tan literal, ¿no? Y bueno, después hemos preparado, Fran y yo, unas preguntas y para que tengamos un tiempo de diálogo, ¿no? Sí, sí. Paso brevemente a la presentación. José María Álvarez es psicoanalista y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en psicología clínica del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Es tutor, coordinador
de Psicología Clínica del Hospital Universitario Rey Ortega y formador de residentes PIR y MIR. También es coordinador del Seminario del Campo Freudiano de Castilla y León y hasta hace poco, desgraciadamente, coordinaba el máster título propio Psicopatología y Clínica Psicoanalítica en la Universidad de Valladolid. Es además uno de los fundadores de la Autopsiquiatría, uno de los 3 alienistas del Pisuerga, y entre sus textos fundamentales, pues cito simplemente algunos: la invención de las enfermedades mentales, los fundamentos de psicopatología psicoanalítica, estudios sobre la psicosis, las voces de la locura, principios de una psicoterapia de la psicosis, y este último libro, Las heridas del alma, conversaciones con José María Álvarez, un psicoanalista del siglo XXI, que voy a hacer un del texto para pasar después a algunas preguntas y un diálogo, ¿no? El texto que hoy presentamos es una recopilación de 10 entrevistas que resumen los casi 30 años de dedicación de José María a la clínica y al estudio de la locura. Más allá de apuntes autobiográficos que a uno le hacen pararse a pensar, este libro consiste, como su título indica, en una actualización de la clínica y del psicoanálisis, tanto al momento actual civilizatorio como a los dilemas propios de su disciplina. Dentro de estas coyunturas clínicas, se apuesta en esta recopilación por la prudencia y la restricción rigurosa en el diagnóstico de la psicosis, a pesar de una nueva ola que pretende ver locos por doquier. Realizando una dura crítica al biologicismo, que si alcanzara sus objetivos reduciría todo objeto psiquiátrico a la neurología o a la medicina interna, José María propone la revolucionaria idea, en los tiempos que corren, de estudiar lo humano desde lo humano mismo. No podemos olvidar a Jaspers cuando afirmaba que el objeto del estudio de la psiquiatría es el ser humano. Es por ello que puede entender, apoyándose en la enseñanza psicoanalítica, a la locura como una defensa y al delirio como un intento de curación, de equilibrio. Es precisamente este intento de equilibrio el que permite plantear un modelo unitario de la psicosis en el que la locura va a balancearse entre los distintos polos de esta, ya sean más esquizofrénicos, melancólicos o paranoicos. Al adjetivo unitario se le añade el de discontinuista, de tal manera que se añade la crisis como origen de esta nueva forma de posición del sujeto. Una posición que buscará restabilizarse, en ocasiones a través de escorzos ajenos al sentido común y a los deseos de la sociedad y de la familia. Apoyándose en la psicopatología, la epistemología y el psicoanálisis, José María nos recuerda la importancia de la historia de la subjetividad, recalcando el carácter histórico y cultural de la misma, recordando así a la célebre cita de Lacan, que renuncie pues quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Resalta además los déficits e incompetencias que resultan de trasplantar el pathos a modelos médicos y naturalistas, botánico gesto que entre promesas anda dando palos de ciego en el trato con su objeto de estudio. Defensor de una clínica de la escucha que asume que el lenguaje es la materia del alma frente a la clínica de la mirada, afirma sin titubeos que la psiquiatría hegemónica rinde pleitesía y sigue los caminos que marca la industria farmacéutica. Vistiéndose con el prestigioso traje de la ciencia, la psiquiatría biológico-positivista olvida toda participación del sujeto en aquello que le ocurre, negando la enseñanza común de Cicerón, Pinel o Freud. Son todas estas enseñanzas y otras muchas más a las que recomiendo acudir a mis compañeros y compañeras que pretenden conocer la condición humana en su radicalidad y en la multiplicidad de sus expresiones. Decía, estas enseñanzas son las que le permiten entender la locura como una defensa ante lo insoportable, una forma de estar en el mundo que nos recuerda que cada uno hace lo que buenamente puede con lo insoportable, que cada uno se salva del mundo a su manera. Es con las formas más radicales de hacerlo con las que José María trata a diario en su labor pública, haciendo hincapié en que su oficio consiste en sacar adelante a personas que están muy mal para que estén algo mejor, aunque estas formas de mejoría resulten una diferencia entre tanta voluntad de adaptación. Bien, pues llega hasta aquí la breve presentación. No sé, José María, si quiere hacer algún comentario sobre... No, está muy bien la síntesis que haces del libro, sí, porque uno habla, escribe, nunca sabes lo que da más importancia el lector, pues está muy bien, la verdad, muy bien, te agradezco mucho, sí, la síntesis que haces, sí. Nada, pues, ¿te parece, Fran, comienzo yo con alguna pregunta y luego pasas tú? Perfecto. Bueno, pues a mí hay una cosa que me llama mucho la atención
que alejándote de modelos biomédicos te acerques al paso desde la condición humana, pues desde el deseo, las pasiones, la relación con el otro y con la verdad, sus intentos de comprender más o menos elevados qué le ocurre, la defensa ante lo insoportable, en fin, todo lo que se pueda decir de algo que en última instancia no puede cerrarse, ¿no? Como algo como la condición humana, ¿no? Entonces yo me preguntaba si este acercamiento permitiría romper ese hiato que también señalas en el libro y que has hablado hoy también entre psicopatología general y psicología, ¿no? Creo que el apunte que hace sobre el cambio de Lacan, de un primer modelo de invariantes universales, más tal vez en el modelo de lo uno, ¿no? de una clínica estructural, a un segundo modelo nosológico que es más nominalista, que no tiene tanto en cuenta a los universales, sino que va más bien a qué permite o no permite el equilibrio del sujeto. Pues viene, quiero recalcar esta última cuestión para hacer esa pregunta, para ver cómo es ese acercamiento desde la condición humana. Es decir, qué papel tiene este conocimiento de lo humano, vamos a entrecomillar mucho normal o general o como fuera, para la condición patológica. Porque claro, pensaba en esta cita de Jaspers, ¿no? Del objeto de la psiquiatría es el ser humano, y pensaba que ese conocimiento de lo humano, pues claro, concurre a tantas disciplinas, a tantas ciencias humanas, ¿no? Que se llaman hoy en día, que me gustaría que contaras un poco, bueno, pues tu experiencia y tu posición teórica respecto a este conocimiento que aportarían, pues, estas distintas disciplinas al conocimiento de la condición humana para un conocimiento patológico de la misma. Esta sería como una primera pregunta. Bueno, yo creo que aquí sí que tengo una respuesta clara en cuanto a que la doctrina psicoanalítica, dado su manera, su surgimiento, las condiciones en las que fue creado e inventado, es una rama, se puede decir, un tipo de conocimiento bastante avanzado y aventajado con respecto a otros. Te voy a decir por qué. Porque Freud era neurólogo de profesión, era un investigador, lo que sería ahora un neurocientífico, y se encontró en su práctica médica, no es que tuviera una gran vocación, parece ser inicialmente, pero bueno, una vez que se puso, pues claro, lo que se tuvo que empezar a dar cuenta no es tanto de la patología neurológica, que fue abandonando muy poco a poco ese campo, sino de personas en general corrientes, normales, es decir, de gente de los vecinos del barrio judío de Viena o de otros lugares, y más adelante gente ya de todo el mundo, ¿no? Entonces Freud, claro, lo que él trata de establecer es cómo funciona el sujeto corriente, ¿no? Y cómo funciona el sujeto corriente que está un poco alterado. Porque él escribe sobre la histeria. La histeria es una cosa corriente, no es ninguna enfermedad chifladura. Escribe sobre fóbicos, sobre obsesivos. El campo de la psicosis apenas lo tocó, más que con 4 pinceladas y que son verdaderamente todavía luz para todos nosotros, ¿no? Pero Freud nunca dejó, fíjate, al mismo tiempo que empezó a escribir sus primeros diseños y modelos de psicología patológica, las neuropsicosis de defensa, de finales del siglo pasado, de finales del siglo XIX, inmediatamente estaba redactando también, al mismo tiempo, la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños no es algo que escribe sobre la patología mental, sino sobre lo que le pasa a todo el mundo. Para mí, Freud tuvo la virtud enorme de no separar nunca el funcionamiento de cualquier sujeto de lo que es la condición humana, de lo que es la condición humana alterada. Es que Freud iba todo a la vez. Cuando habla de represión, vale para todos. Cuando habla de identificación, vale para todos. Es decir, hay los mecanismos que describen el sueño, de la condensación, del desplazamiento, eso vale para todo el mundo. Fíjate hasta qué punto que incluso algunos psiquiatras de un poquito más de Suiza en este caso, cómo cogieron esos mecanismos, Jung, Bleuler,
y quisieron hacer de todo eso una especie de pilares para el estudio de la esquizofrenia, ¿no? O sea que de lo que Freud hablaba es de lo que nos le pasa a todo el mundo y de lo que le pasa a todo el mundo de una manera especial, digamos, de lo que le pasa no a todo el mundo, sino a algunas personas perturbadas, pero con las mimbres de lo que le pasa a todo el mundo. Esto es muy freudiano, me parece que ahí es de una luminosidad envidiable. ¿Por qué te digo esto? Porque al mismo tiempo, contemporáneo de Freud es Bleuler, por ejemplo, que prácticamente nacieron ni Kraepelin. Kraepelin tiene algunos estudios de psicología experimental, que no de Dios que los lea, pero Kraepelin escribe sobre lo que es la patología mental, pero no te dice nada de la psicología general. Para eso había contratado a Wundt y a otra serie de psicólogos experimentales que los tenía ahí trabajando, porque él no... ahí sí que está más descoyuntado, ¿no? Eso te lo digo porque el punto de vista, por ejemplo, de Lacan es distinto. Lacan es un hombre de la locura, su modelo de pensamiento de la condición humana es a través de la experiencia que tiene con la locura. Porque, bueno, a él le interesaba eso y aparte la formación que tenía inicialmente, aunque fue breve, era psiquiátrica, psiquiátrica de manicomio, porque en aquella época eran los manicomios lo que... Entonces, por eso desarrolla otra serie de términos que son muy importantes, que en la psicosis están, digamos, en primer plano permanentemente, esta especie de literalidad del lenguaje, la esquizofrenia, de lo real, del goce, de todo este tipo de cosas que a la gente llaman mucho la atención, pero que en la locura está un poco lo que te cuentan todos, ¿no? Y sin embargo de ahí lo traslada a la condición humana, a la general, ¿no? Es como un viaje de ida y vuelta. Freud es, el modelo de Freud es el modelo del sujeto corriente, del hombre que sufre de sí mismo en conflicto consigo mismo. El modelo de Lacan, y de ahí generaliza a todo. El modelo de Lacan es más bien el modelo del loco, que es del loco paranoico, de la cuestión del espejo, de la mirada, de todo este tipo de cosas. El loco del automatismo mental, el loco hablado, que es lo que él aprendió de Clerambault, aprendió de los locos esquizofrénicos, porque en Alemania se le llamaba esquizofrenia eso. Y eso lo traslada, todo el mundo se ha hablado, viene a decir, ¿no? En un momento determinado, ya cuando era mayor, en 1970 y pico, en una intervención dice, automatismo mental tenemos todo. Todo el mundo se ha hablado. El misterio está en que por qué muchos no nos damos cuenta, digamos, de que esos son, que el lenguaje nos habla, sino que creemos que somos nosotros los que lo pensamos. O sea, fíjate cómo él viene de la locura y lo lleva a la base, a la esencia de la condición humana y cómo Freud lo hace el camino a la inversa. Entonces, ahí, para mí, creo que el psicoanálisis aquí es muy aventajado con respecto a la psicología X, a la psicología Y, pues por supuesto a las psiquiatrías que únicamente dan cuenta de la patología mental, porque está todo trabado a la vez. Es muy bonito desde el punto de vista epistemológico estudiar estas cosas. Por otra parte, ampliando esta cuestión, las referencias de Freud era, como decía antes, era un neurocientífico de partida. Pues, era un hombre de laboratorio inicialmente. Y por tanto los modelos que él tiene en la cabeza son modelos de la biología, etcétera, etcétera. La filosofía se ponía de los nervios cada vez que le hablaban de filosofía. Y eso que él estudió un curso de filosofía con Franz Brentano, que era pues y las cosas importantes que aprendió para la especulación sobre los afectos, todo esto las aprendió de Brentano, que venían de Herbart, de gente que toda la psicología alemana que es ahí muy rica, ¿no? Pero Lacan no, joder, Lacan era un filósofo, o sea, era un psiquiatra, pero él, digamos, su punto de pensamiento es muy, vamos, hasta el punto de que los autores del diccionario de psicoanálisis, Laplance y Pontalis, en una entrevista que yo leí, me parece de Pontalis, dice, hombre, Lacan era un filósofo, era psiquiatra, pero él era un psiquiatra, era un psicoanalista filósofo, era un pensador. Y de hecho, muchas de sus referencias son muy... Coge referencias de muchas cosas, pero Hegel, Spinoza, en fin, hay una serie de autores que están ahí completamente integrados por él, ¿no? Entonces, él coge y rellena, se puede decir así, ve la condición humana, la parte más,
de la condición humana la llena con elementos, no de la psicología, sino de la filosofía. La parte de la locura después la tiene que cuadrar con eso, pues bueno, la va cuadrando como puede, ¿no? A Heidegger, ¿no? En fin, pero es un hombre muy integrador. En ese sentido, claro, te encuentras en las disciplinas, en las materias que nosotros estudiamos, te encuentras con gente con mucha cabeza, de pronto te hacen una integración cogen los elementos que les interesan y eso se enriquece mucho. Cuando te encuentras con con pensadores de menor talla, claro, pues todo es muy torpe y se avanza muy lentamente, pero cuando te encuentras con un gran cerebro, pues de pronto todo ahí todo suma, ¿no? Es muy especulativo, pero son elementos muy distintos, lingüísticos, filosóficos, un poco especulativos de las matemáticas, cosas así, ¿no? Yo de todos modos creo que, te contesto un poquito, creo que de todos modos para nosotros la formación, nosotros tenemos una formación un poco cuadrada en cuanto a pensar con un método científico y todo ese tipo de cosas. Está bien porque te ayuda a ser un poco racional y tal, pero yo pienso más como un poeta que como un matemático, para entender el campo mío. Cuando pienso de una manera muy ordenada y epidemiológica, estadística y tal, se me escapa la mitad de las cosas, casi todo. Cuando pienso como un curioso, por ejemplo, como Nietzsche, si yo pusiera aquí a Nietzsche, ¿cómo pensaría él? ¿Cómo lo observaría él? ¿No? Entonces, a mí me ayuda más eso. Sí, no, verá, claro que respondía la pregunta porque era, pues eso, pues ver la integración que tienen pues toda esta suerte de disciplinas que no siguen la metodología y los fundamentos de lo científico natural, cómo eso se integra en una disciplina que aún así pues está dentro de la medicina y bueno, uno lleva unos dos métodos casi tan diferentes, ¿no? Entre uno y otro. No sé si, Francis, ¿prefieres preguntar tú o quieres que haga yo la segunda pregunta? No, bueno, y puedes intervenir tú, pero si hay cualquier otra persona que quiera hacer alguna pregunta, Sí. que, por supuesto. Uno de los retos que tenemos ahora, yo creo nosotros, por lo que estamos hablando, es tratar de dar a entender a la gente y formalizarlo incluso por textos, que el método de las ciencias naturales sirve para lo que sirve y gracias a ellas podemos tener fármacos, podemos mandar hacer que un puente se sostenga, muchas cosas de estas necesarias, ¿no? Pero que para otros ámbitos es una torpeza. Es difícil decir esto, ¿no? Porque te toman por un friki, pero usted no... No, pero es que a mí, si yo pensara como un científico natural, estaría, digamos, en el subsuelo de lo que he podido elaborar, digamos, como un pensador, ¿no? Hoy día esto no se entiende. Creo que hay que revalorizar la ciencia, el método científico, pero parcelarlo a los campos donde verdaderamente es muy competente y envidiable. Pero no podemos generalizarla a todas las cosas. Es lo mismo que en la época donde Dios brillaba en el firmamento. Bueno, valía para lo que valía, pero no para todo. Este es el reto nuestro. ¿Cómo hacernos escuchar y decir, no, bueno, la ciencia está muy bien, pero a ver, yo soy riguroso, pero el método científico como tal, el que a mí me enseñaron, me entorpece para el conocimiento de las personas. Vete a una facultad de psicología y di esto, y al día siguiente te han puesto en la calle. Y en la facultad de medicina igual. Sí, sí. José María, entre que alguien se anima a participar y no, yo tengo una segunda cuestión que se me ha suscitado entre la lectura de las heridas del alma y el texto de Colina Foucaultiano. Y es dónde queda, si tiene que quedar en algún sitio y si tiene realidades clínicas vigentes la cuestión de la estructura clínica de la perversión. Lo hacía pensando leo un pequeño texto para los que no conozcáis
el libro de Colina, que dice: en la actualidad, en parte por las aportaciones de Foucault al pensamiento occidental, el concepto de perversión va despojándose de contenido sexual a favor de una creciente atención a los efectos de poder en las relaciones humanas. Bien, Bueno, entonces, hay que preguntar si claro. estos cambios siguen permitiendo considerar la perversión como estructura clínica, y pues que nos comente un poco sobre sus manifestaciones y sobre, pues eso, su realidad clínica actual. Yo soy un ignorante de esa materia. A ver, leo a Colina, conozco ese libro, lo he leído 100 veces, sé por dónde va él, me parece muy bien argumentado y muy bien derivado. Desde el punto, bueno, pues, porque toda la cuestión de las estructuras clínicas, el pensamiento de Freud y el pensamiento de Lacan es binario. No, se piensa en dos términos, es neurosis y psicosis. Punto. Es que no podemos pensar de más maneras. Pensamos, los ordenadores piensan de manera binaria, pero nosotros pensamos de manera binaria. Toda la cuestión de las tres estructuras, de lo que se habla de la... es porque se toman tres mecanismos en Freud con respecto a la posición del sujeto ante la castración, pero que están apuntados únicamente, ¿verdad? Muy desarrollado el de la neurosis, bastante desarrollado el de la psicosis, y el de la perversión, la Verleumdung, la desmentida o la renegación. Bueno, pues está como apuntado, pues, sí, pero no, ¿no? Yo llevo 30 años trabajando y he visto sujetos perversos 2 o 3. Sujetos psicóticos miles y neuróticos miles. 2 o 3 que han venido obligados por el juez, por hacerse pajas en el parque, por tocar culos o algunos por violación, cosas así, y algún psicópata integral, pero integral, ¿eh? O sea, de esos que te desnuda y que tienes que estar muy cuajado para por haber venido, porque le iban a meter en la cárcel porque había desfalcado una empresa entera. Bueno, 3, 4, 5. No he visto más. Entonces, perversión, pues la dejamos ahí como una posibilidad. Es un término también que el lenguaje psicoanalítico hay que cambiarlo y adaptarlo a los tiempos de ahora, porque le dices a una persona joven perversión y sale corriendo. Y dices, son de la época de las cavernas. Le dices complejo de castración y se descojonan con toda la razón. Entonces, tenemos que ir readaptando estos conceptos, no porque no tengan un fundamento, sino porque actualmente no suenan, ¿no? Perversión, parafilia, como lo quieras llamar. Pues hombre, clínicamente es un concepto muy, 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 muy reducido. ¿Ilustra algo ese concepto muy, muy reducido para un clínico con respecto a la psicosis o a la neurosis? Para mí, muy poco. A mí lo que me ilustra es la oposición de dos elementos, neurosis y psicosis. Pues mal, bueno, pues Colina lo deriva hacia la cuestión del poder, bien, es muy Foucaultiano, me parece muy bien todo lo que él estudia, cómo lo hace, pero desde el punto de vista clínico, pues es que yo lo uso muy poco. Vamos, de hecho es que ni lo menciono. Igual viene aquí otro colega mío y me pone, con razón, porque psicosis, neurosis, pero nosotros pensamos binariamente. No, porque nosotros tenemos 3, lo real, lo simbólico y lo imaginario. 3 ni 2. Lo real frente a lo simbólico y lo imaginario y punto. O lo simbólico frente a lo real y lo imaginario, que siempre hay 2. No lo digo yo, lo dice Miller en el curso DONC. Me parece que él lo desarrolla así, o sea que tú estás tonto, ¿cómo dices estas cosas? Pues mira, lo dijo Miller también. Si lo dijo Miller, yo pienso con 2. Sí, la pregunta era un poco malintencionada precisamente por eso, ¿no? Porque leí lo del carácter binario y sí, sobre todo en manuales y cuestiones introductorias al psicoanálisis y tal, se habla siempre de 3 estructuras clínicas, pero sin embargo, sobre todo a nuestro campo, que es el campo de la filosofía, la estructura clínica de la perversión no llega nunca, por no decir, o sea, no llega casi nunca, por no decir nunca, ¿no? Entonces la pregunta era un poco malintencionada. Es muy... A ver, una cosa son rasgos de perversión que tenemos todos en la infancia, que hay gente que los mantiene después, una serie de cosas. Pero bueno, más allá de eso, que haya una configuración
un punto de vista, una forma de estar en el mundo perversa, bueno, pues la puede haber, yo no digo que no. Sad era, pues igual, yo qué sé, yo no lo conocí, lo leo, pero vamos, o sea, en el centro donde yo trabajo, esto es nada. No. Y yo trabajo en un sitio público que se ve mucha gente, ¿eh? No. Se mantiene ahí, yo creo, un poco por esta cuestión de la Verwerfung, Verdrängung y Verleumdung de Freud, y a partir de ahí pues existen tres, bueno, pues existen tres tipos de afrontamiento, de protección o de defensa frente a la castración. Bueno, yo creo que las teorías hay que irlas remodelando y no sé, vamos, tampoco soy un experto y no te sé. Para mí cuenta un papel muy insignificante. Vale, pues yo tenía una tercera pregunta y ya lo dejo paso a que preguntéis lo que os parezca. Sé que Fran también tenía algunas cosas por ahí elaboradas. Que es una cuestión que pensé el otro día en la presentación oficial del libro, cuando decías que muchas veces uno escribe para leer lo que le hubiera gustado leer cuando empezó a estudiar, ¿no? Y bueno, nosotros que venimos del campo de la filosofía, pero que estamos interesados en este tipo de cuestiones, a mí me gustaría saber qué te gustaría leer desde las filosofías, que también tenemos nosotros que nombrarlas en plural, respecto a estas cuestiones. Respecto a la cuestión de lo humano, respecto a la cuestión de lo patológico, es decir, cuáles son los ámbitos, los conceptos, los aspectos en los que te resultaría más interesante leer cuestiones que están menos desarrolladas o simplemente ignoradas o no tratadas. Sé que es una pregunta amplia. Es una pregunta que te puede hablar de algo concreto y de algo más bien del ámbito del deseo, porque no se ha, digamos, porque está ahí y no se ha realizado. A mí la filosofía que me ha servido para pensar es la filosofía práctica, incluso la filosofía moral. Es decir, toda la parte o la parte de la ética y la parte de la filosofía de los antiguos, ¿no? Por varias razones. Te voy a decir, primero, porque yo no soy capaz de leer un texto de Kant sin un esfuerzo muy grande, y he leído algunos enteros. La crítica de la razón práctica la he leído varias veces, pero me pongo con la crítica de la razón pura y es que no la entiendo, joder. Me pongo a leer, con Hegel tengo también problemas muy serios no lo entiendo. Hombre, la enciclopedia de las ciencias filosóficas cojo trozos y los leo, pero las obras fundamentales, ser y tiempo, no puedo, no tengo formación, yo me pierdo, ¿no? Entonces, tengo una limitación muy grande, muy grande. Entonces, ¿qué cojo? Lo que entiendo. ¿Con qué me quedo de lo que entiendo? Pues hombre, a mí me gusta mucho Platón, me gusta Aristóteles, me gusta Epicuro, me gustan los antiguos. ¿Por qué? Porque los entiendo y me aportan reflexiones sobre la condición humana que para mí son muy útiles. Hasta Montaigne, y bueno, incluso Spinoza. Ante Spinoza ya es un poco más enrevesado, pero pues para mí esas cosas las entiendo y me sirven, pero es por un defecto de formación. Yo no tengo formación suficiente para ponerme a leer a autores que me gustaría leer. Es que aunque quiera y lea introducciones, tampoco lo sigo bien, me cuesta mucho. Entonces no cojo en ese sentido lo que me sirve. Y lo que me sirve son los antiguos, principalmente. Las escuelas helenísticas, principalmente. Y me gusta mucho leerlos, porque para mí escriben muy bien, son muy elegantes y van directamente a lo que importa. Sí. Bueno, yo tenía, José María, una pregunta, que es una pregunta que evidentemente leyéndote no solo el nuevo libro que acabas de publicar, sino otros que tienes ya publicado, pues uno puede encontrar una respuesta. Y si no son en los libros, son en infinidad de conferencias que uno puede acceder en YouTube. Pero quería hacerte de nuevo la pregunta, sobre todo porque a veces tengo dificultades para comprender, ¿no?
tú consideras, defiendes, ¿no?, la idea de que la locura es una defensa, ¿no? Una defensa que tiene el sujeto ante, bueno, pues se siente sobrepasado por unas experiencias inhumanas y su defensa frente a ello es la locura. No solo defiendes eso, sino defiendes una cosa muy interesante, que es la defensa de estar loco. Bien, yo lo que te quería preguntar, que evidentemente tus alumnos pues lo sabrán, ¿no? Es qué entiendes por locura y qué cae dentro del concepto de locura. Porque sobre todo para saber qué papel juega la depresión con respecto a la locura. Y sobre todo para saber si es un proceso inmediato o es un proceso donde podemos identificar etapas, ¿no? Esto está relacionado cuando hablabas antes de los polos. Es decir, ¿una persona se vuelve loco de forma inmediata o es un proceso en el que primero hay unos síntomas con ansiedad y después hay una depresión y después se llega, como defienden en determinadas ocasiones Kepa, Matilla y Javier Carreño en su libro, de que al final todo termina o desemboca en la angustia? ¿Es la angustia el litoral que separa esos síntomas previos que si se salta la tapia de la angustia se cae en la locura? ¿O la depresión también sería una forma de locura, aunque un poco más reducida, un poco más leve? No sé, quiero comprender mejor qué entiendes por locura, qué cabe dentro de locura, qué papel juega la depresión y si es un proceso en el que podemos identificar, ¿no?, distintas etapas, si se suele cumplir regularmente esas etapas o es algo inmediato, de que a la noche a la mañana uno empieza a oír voces y no ha habido nada previo en el sentido de otros síntomas. Evidentemente tiene que haber algo previo, tiene que haber efecto de esa experiencia inhumana, ¿no? Esa era la pregunta. La pregunta para estar un año entero hablando, a poco, claro. Te voy a contestar brevemente. Te lo dejo un poco así en el aire para que lo podamos pensar. Locura es un término poco usado en el ámbito profesional, pero pero al mismo tiempo da mucho juego nos da mucho juego porque nos permite acercarnos más al hombre corriente, al hombre visto por los antropólogos, por los filósofos, por los pensadores, y es un término mal visto desde el punto de vista de la especialidad. Pero locura, principalmente para mí, para enmarcar un poco lo que quiero, para mí locura y psicosis es lo mismo. Lo uso como sinónimo. Es una barbaridad, ¿no? Porque psicosis es un término muy serio de la nosología, que quiere decir que lo pones en un papel y le dan una paga a un señor. Bueno, locura, se ríen de ti si lo pones. Bueno, locura, yo lo veo desde dos puntos de vista. Hay dentro de la historia, se puede decir así, de nuestra cultura, la locura se ha ido viendo, se ve de dos maneras. La locura como lo contrario de la razón, o la locura como lo otro de la razón. ¿Vale? Parecen cosas muy parecidas, pero no son parecidas. Lo contrario de la razón es el fundamento de la psicopatología del siglo XIX. Si leéis la enciclopedia de Diderot, el que escribe la entrada locura dice: la locura es lo contrario de la razón. Y que la razón va por un lado y la locura va por otro. Y eso está en Esquirol, está en Pinel, etc. Una cosa es la razón para el conocimiento del mundo, para ordenarnos, etc. Y otra cosa es la sinrazón, que es un, digamos, desconocimiento y tal. Bueno, y a partir de ahí se puede decir, esta oposición es una oposición artificial, ¿verdad?, de la que surge todo el ámbito de la patología mental de las enfermedades mentales. Para un lado va una cosa, para otro lado va otra cosa, ¿verdad? Bueno, el problema que se han encontrado los que siguen por ese lado es que inmediatamente, cuando haces la oposición entre la locura y la razón, aparece la locura razonante. Tú juegas con binarios, luego los binarios te explotan. Jugamos con binarios, los necesitamos, pero los binarios después te explotan, porque te aparece el loco que al mismo tiempo razona. Lo llamaron monomanía, lo llamaron locura lúcida, lo llamaron después locura razonante, lo llamaron de 100.000 maneras.
probablemente es el ámbito de la locura que más sinónimos, que más términos ha tenido. Una de las últimas es psicosis ordinaria, que se lleva estudiando 200 años a cañón. Todo lo que mezcla, de que no es nada nuevo de hoy. Es más bien la larguísima tradición entre oponer la locura a la razón. Hay otro ámbito. La locura como lo otro de la razón. Esto plantea ya más bien una articulación, no una oposición. No es una cosa o la otra, es las dos. Esto proviene de una tradición mucho más entroncada, a mí me parece más fundamentada en la filosofía, en los antiguos, y sobre todo el que le da un empujón definitivo fue Schelling. Schelling escribió unos textos al principio de su obra, yo no la conozco, pero esos textos los he leído, y él lo que plantea es que no puede haber locura, no puede haber razón sin haber locura. Que la locura es lo que dice Foucault después, que es Schelling puro, ¿no? Que para razonar, para llegar al culmen hay que estar hay que partir del lado de la locura. Las dos cosas se retroalimentan. Es muy llamativo. Lo recoge después Foucault. Y Foucault dice que no puede haber también, que las dos cosas van por el mismo camino, que una se alimenta a la otra. Lo recoge después Lacan en el texto de la causalidad psíquica. La locura no es lo contrario de la razón, al contrario, no se puede pensar el ser, dice no sé cómo, sin la locura que hay en el interior. Es así, yo también creo eso. O sea, aquí estamos hablando entonces con estas dos perspectivas que te doy de lo que serían los modelos continuos y discontinuos. De lo que sería cuando una persona piensa que la locura y la condición está integrada en la condición humana, que de locos todos tenemos un poco, o los que piensan que la locura está separada de la razón, o sea, de la normalidad, y que a partir de ahí construyes las distintas formas de enfermedad. Las dos formas tienen su aquel, ¿no? Su punto de vista. Una te obliga a un esfuerzo semiológico de descripción y la otra permite integrar la condición humana en la locura y la locura en la condición humana. ¿Verdad? Entonces, con las dos tenemos que jugar. A mí me gusta más la Schellingiana, ¿no? Pero bueno, entiendo que la otra, como especialista que soy, tengo que saber distinguir. Pero yo llevaría las cosas por ese lado. Las otras cosas que te planteabas es si uno enloquece. Eso se ha estudiado muchísimo. Jaspers, al que me parece que mencionaba antes Manu, lo estudió de tal manera que Jaspers establece como dos formas de entradas. No es que sea Jaspers, no fue nunca un clínico. Jaspers era un hombre con una cabeza portentosa. Leyó a los mejores y escribió un libro con lo que decían los mejores, lo llamó Psicopatología General. Pero yo que he leído a los autores que le inspiraron, joder, digo, hostia, esto es calcado de Hagen, esto lo sacó de tal, tío con cabeza. Para escribir con 30 años eso tenía que tener mucha cabeza. Entonces, el Jasper viene a plantear que en el ámbito del delirio hay dos formas de entrada. O un proceso brusco en el ámbito de la locura. Un proceso brusco que de pronto pues, el sujeto va, entra en un túnel y es otro cuando sale. Y eso lo llama una ruptura, lo llama un proceso. Son locuras que se inician como un proceso, la esquizofrenia. Le pegó un petardazo y ya el que entró en el hospital, antes de entrar al hospital, es otro distinto del que sale. Hay otro tipo de locuras, por ejemplo la paranoia, donde no se ve, dice Jasper, equivocadamente creo yo, donde no se ve eso. Porque parecería como si fuera un desarrollo, es decir, que lo que tú ya tienes se va aumentando, aumentando, aumentando y pasas de ser un tío un poco receloso, aquel cabrón me estará mirando, a decir, me mira porque no sé qué. Se desarrolla, es decir, se potencian elementos que ya había. Bueno, hasta aquí me seguís, ¿no? Es una decisión un poco artificial, pero bueno, tiene, bueno, pues unas veces que son como un cambio muy sustancial y otras un desarrollo de lo que ya había. Todo tiene su crítica y todo
las teorías, digamos, propensas que favorecen el desarrollo son teorías constitucionalistas, es decir, que hablan de rasgos de personalidad, de carácter y tal, que esos rasgos se aumentan, el ególatra se vuelve narcisista, paranoico, tal. Y el otro, el problema que hubo con esta teoría de Jaspers es muy claro, es que la gente que es un poco cortita leyó esto y dijo, mira, la esquizofrenia es un proceso y por tanto es una cosa orgánica del cerebro, que echó chispas y ¡pum! Entonces deducen, se puede decir, de una cuestión meramente especulativa, un proceso causal. Porque Jasper llega a decir, esto no se puede entender, no se puede comprender, se puede explicar. Porque corresponde a las ciencias de la naturaleza. Esquizofrenia, organicidad, cerebro. Bueno, pues no, tampoco es así. La tesis de Lacan, curiosamente, viene a mostrar que en la paranoia existen justamente brotes, es decir, crisis, ¿no? Aunque usa esquemas de Jaspers, pero el caso M ilustra que uno enloquece cuando tiene que enloquecer. Es decir, que trae ya algo de atrás, naturalmente, y cuando se le presenta una coyuntura muy adversa es cuando pega el petarda. El caso M, cuando se queda embarazada. ¿Por qué? Pues porque toda su locura tiene que ver con el embarazo cuando su madre se quedó embarazada de él. Cuando ella se embaraza, quieren matar al hijo. Bueno, eso tiene una lógica aplastante, si conoces el caso. O sea, que no se enloquece a lobo. Entonces, te voy a decir una cosa más, a mi manera de ver. Se puede, a la entrada en la locura, creo yo, se puede acceder por varias puertas. En general, se puede acceder por una puerta más melancólica, por una puerta más esquizofrénica o por una puerta más paranoica. Para entrar por la puerta de la paranoia, y que probablemente te dediques a delirar después, por lo menos al principio, tiene que haber constituido ya un otro. Y si no hay un otro, no hay manera de entrar por la puerta de la paranoia. Es decir, que si yo entro en la puerta de la locura pensando que me injurian, que me están jodiendo, que me están envenenando tal, es que creo que hay un otro. Porque si no, no podría pensar que el otro me está jodiendo. Cuando se entra por ahí, tú ves esos signos en un paciente que está ya con estas autorreferencias, esta interpretación de perjuicio, tal, dices, cuando peta por la paranoia. Yo lo veo así. Si no hubiera el otro, ¿por qué lo peta? A lo mejor por la esquizofrenia, a lo mejor por la melancolía. Por la esquizofrenia, ¿por qué? Porque en la esquizofrenia, este tipo nunca es una esquizofrenia pura, siempre también mala intención, todo este tipo, pero peta por el lado del cuerpo, por el lado de las relaciones, se aíslan. El cuerpo empieza a hacer ruido, los pensamientos empiezan a funcionar solos, el lenguaje se empieza a descascarillar, pero no hay un otro que de la maldad, del perjuicio, de nada de eso, ¿no? Lo pueden inventar después, ¿sabes? Es un poco distinto. La esquizofrenia es como una explosión de dentro a afuera, ¿no? La paranoia es más bien como una especie de movimiento contrario, es la creación de un castillo recio, completo, ¿no? Donde está el sujeto, es un narcisismo, y todo el mundo, siguiendo el lema este ¿cómo es la fórmula latina? De lo tuyo, todo el mundo sabe de lo tuyo, ¿no? Tú res agitur, no sé cómo se dice. De lo tuyo ya se sabe, ¿no? O sea, que el sujeto siente que todo el mundo está ahí pendiente de él, ¿no? Y la forma de la melancolía es otra forma un poco distinta, ¿no? Es más bien una forma muy triste, con un dolor del alma enorme y con un autorreproche. El sujeto es la causa, se puede decir así, de las desgracias del mundo. Es tan malo, tan, como decir, es tan indigno, que todo lo que sucede a su alrededor es por culpa suya, ¿no? Esto se acompaña a esos cuadros de dolor del alma, como decían los alemanes, de autorreproche, ¿no? Bueno, son formas distintas. Al inicio de la psicosis a veces está todo revuelto, ¿sabes? Pero a veces se ve con más claridad. Si hay un otro,
ya la puerta ya es más la de la paranoia. Pero en la explosión de la psicosis, en general, tiene un poco, en algunas tiene un poco de todo. En otras va más por la fragmentación, es decir, la esquizofrenia, la reunificación a través del otro, la paranoia, y esta especie de incorporación del objeto a hacer suyo el objeto, se puede decir así, que no se puede perder, el muerto del que no te puedes desprender, hacerlo tuyo, entonces convivir con ese objeto que encarna, se puede decir así, la maldad esencial, pero que en realidad no está fuera, sino que eres tú mismo. Eso es la melancolía, es un paranoico de sí mismo. O sea que la maldad no es... un melancólico que se puede poner paranoico, se pone muchas veces, da un paso de salud. Porque ya la maldad la puedo extraer y ponerla. Es el otro el hijo puta, no soy yo. Un melancólico es uno que se acusa de todo. Cuando este hombre viene a verme y me dice, doctor, ya le he contagiado, porque yo estornudo, se sienta delante de mí y ya se queda el hombre horrorizado. ¿Qué me está diciendo? Que él trae la desgracia y que nada más que ha entrado ya me ha contagiado de su maldad. Pero la maldad la trae él, no la trae el otro. Él es un melancólico en ese sentido, ¿no? En fin, cosas de ese tipo. Bueno, yo creo que vamos a tener que comer porque nosotros llevamos brega dura desde por la mañana, ¿verdad? Y ¿os parece? Te he respondido, Manu, te he respondido a tus preguntas, te he respondido, Frank. Sí, sí. Bueno, son preguntas que no van a responderlas de una vez y por todas, pero sí, unas relaciones, la verdad, muy, muy fecundas. Te lo agradezco Apunto mucho. algunos esquemas para que lo vayáis pensando, ¿verdad? Para conceptuales, ¿no? Pero para más que para resolverlas, para pensarlas. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo lo dejaría porque me está entrando un hambre terrible. Nada, pues lo dejamos aquí entonces, que José María, agradecerte de parte del archivo y en especial de Fran, Pepe y mía que hayas tenido en tu ajetreada agenda un ratito para nosotros y que bueno, ya sabes que aquí siempre eres Cuando bienvenido. vaya a Sevilla, que me gusta mucho, ¿verdad? Porque entre otras cosas la gente habla muy bien, me gusta el tono y sobre todo me gusta la luz, ¿no? Pues paso y os doy la chapa me invitéis a una conferencia. Claro que sí. Pues muchas gracias, José María. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos por venir. Vale. A vosotros. Os mando un beso. Seguid estudiando y nos seguimos escribiendo, ¿vale? Gracias por la invitación, Manu, Fran, Pepe, a todos. Gracias. Abrazos. Chao, chao.